Bueno, eh, hay muchos parámetros, otros parámetros de la sangre que está bueno saberlos porque a vos te está indicando la situación en la que está el animal y que se sacan aparte con 2 o 3 datos básicos como es el hematocrito, como es el número de glóbulos rojos y la cantidad de hemoglobina. Con esos 3 valores ya uno saca varios datos más que tienen que ver con saber en qué situación estamos. Son parámetros de los eritrocitos, o sea, parámetros eritrocíticos, como por ejemplo, bueno, el hematocrito que ya sabemos, el hematocrito es el porcentaje del volumen de glóbulos rojos sobre el volumen total de sangre, ¿no es cierto? Supongamos que si vos te da una columna de 10 centímetros, te da 4 centímetros de la parte de los glóbulos rojos, vos decís que tenés un hematocrito de 40, que quiere decir que el 40% es glóbulos rojos y el 60% es plasma, ¿no es cierto? Eso lamentablemente lo pudimos hacer práctico, esto lo hacemos en el práctico, pero ya en algún momento en el segundo cuatrimestre capaz que por ahí con números reducidos, no sé cómo van a trabajar, se está trabajando ahora sobre el tema de algunos niveles de presencialidad. Bueno, pero lo que se hace es se toma una muestra de sangre con anticoagulante, se la coloca en un tubito muy pequeñito, muy pequeñito, que se llama capilar, se llena de sangre, se le tapa la puntita y se coloca en una centrifugadora. Entonces, al centrifugarse, como los elementos formes son más pesados, se van a la punta, para el lado de afuera. Después sacás la columna y vos ves la parte roja más oscura, que es donde están los elementos formes, y ves la parte más transparente, que es el plasma. Y bueno, medís, si midió 10 centímetros, medís cuánto es uno y cuánto es el otro. Y a veces se saca el hematocrito, que sería el porcentaje de elementos formes del glóbulo rojo sobre el volumen total. Y digo elementos formes y me refiero al glóbulo rojo nomás, porque los glóbulos rojos son millones. En cambio, las plaquetas son cientos de miles y los glóbulos blancos son miles. O sea que en realidad el volumen lo dan los glóbulos rojos. Muy bien. Y midiendo la hemoglobina, para saber qué cantidad de hemoglobina hay, que normalmente tiene que haber estos son parámetros de humanos, pero los animales más o menos parecidos. Normalmente tiene que haber más o menos 14 gramos por cada 100 mililitros o por decilitro. Esa sería o sea, un hematocrito de 40, si uno midiera la cantidad de glóbulos rojos, no en caballos, sino en otras especies, está alrededor de 5 millones y medio, por milímetro cúbico, y 14 gramos por decilitro de hemoglobina. Con esos, el hematocrito, el número de glóbulos rojos y la cantidad de hemoglobina, entramos a sacar todos los demás parámetros. Porque con eso vamos a sacar cuál es el volumen corpuscular medio. ¿Qué es volumen corpuscular medio? ¿Cuál es el tamaño de los glóbulos rojos? Entonces, si yo divido el hematocrito por el número de glóbulos rojos, digo cuántos entraron acá. Normalmente el valor te da alrededor, en este caso, si yo digo, bueno, el hematocrito fue de 40 y los glóbulos rojos 5 millones y medio, yo dividiría los 40 por 5 y medio y me da 72, 0,72, que serían femtomoles, que son, bueno, ahora me olvidé, la nonésima, más o menos la nonésima parte de un pie. Eso es un femtomol. Sería el tamaño, es una unidad de valor de tamaño, porque es un tamaño, digamos que dado en volumen del glóbulo, ¿no es cierto? Entonces este sería un tamaño normal del glóbulo rojo. Si a mí me da un tamaño más grande o un tamaño más chico, yo ya estoy pensando que puede haber algún tipo de problema. Si es más grande, lo más lógico a pensar es que han aparecido glóbulos rojos inmaduros en el torrente sanguíneo porque no han terminado de perder su citoplasma y por eso son más grandes. Y si son más chicos, es probable que haya faltado hemoglobina y entonces el tamaño corpuscular, el valor corpuscular medio es más pequeñito. Puede ser. Otro parámetro es la hemoglobina corpuscular media. Entonces yo divido el valor de hemoglobina por el número de glóbulos rojos. En este caso, si el valor de hemoglobina son 14 gramos, tendría que estar dividiéndolo por los 5 millones y medio de glóbulos rojos. Entonces digo, ¿cuánto tengo por cada glóbulo rojo? ¿Qué cantidad de hemoglobina tengo? Y bueno, te daría la cuenta de 25 picogramos.
Y el otro parámetro es la concentración de hemoglobina según el valor corpuscular medio. Sería concentración de hemoglobina corpuscular media. Y eso, la concentración de hemoglobina la saco en base a la hemoglobina corpuscular media, o sea, cuánto tengo de hemoglobina por glóbulo rojo, y eso lo relaciona ahora con el tamaño del glóbulo rojo, que sería el volumen corpuscular medio, esto que sería el tamaño del glóbulo rojo. Entonces me da un valor. En este caso me va a dar 34, porque voy a dividir los 25 picogramos dividido 72 femtomoles, y me va a dar un valor de 34. Estos parámetros tienen que ver con lo que vamos a ver ahora más adelante, con algunos problemas de alteraciones en el glóbulo rojo. Vamos a definir un poquitito qué es una anemia. An sería un prefijo negativo, y emia, sangre, ¿no es cierto? Anemia sería sin sangre. Bueno, obviamente que no es sin sangre, pero la anemia significa la reducción de la cantidad de glóbulos rojos funcionales. Antes se hablaba de número de glóbulos rojos, y no es un problema de número, sino de glóbulos rojos funcionales. Eso sería la anemia. Vos podrías, entonces se las clasifica de esta forma: una anemia anémica, o sea, es disminución del número de glóbulos rojos funcionales porque está disminuido el número de glóbulos rojos directamente por una hemorragia. O sea, en una hemorragia tenés una anemia anémica. ¿Está bien? Una anemia normocítica, ¿qué quiere decir? Que hay una anemia, o sea, hay menor cantidad de glóbulos rojos funcionales, pero cuyo tamaño del glóbulo rojo está bien, o sea, el valor corpuscular medio es el que tiene que ser. Entonces es una anemia normocítica. Puede ser una anemia microcítica, quiere decir que el tamaño del glóbulo rojo es más pequeño, o una anemia macrocítica, que el tamaño de los glóbulos rojos son más grandes. Serían las tres posibilidades: que el tamaño del glóbulo rojo sea normal, o sea, estaría entre 70 y 80 femtomoles, más o menos. Eso lo saco, ese sería el volumen corpuscular medio, y entonces una anemia normocítica, o que es más chico, microcítica, o que es más grande, macrocítica. Más grande ya sabemos que normalmente tiene que ver con glóbulos rojos inmaduros en torrente sanguíneo. Y microcítica, bueno, puede tener que ver con muchas enfermedades, pero puede tener que ver con una aplasia medular. O sea que produce menos cantidad de glóbulos rojos y encima más chicos, porque no produce la cantidad, o sea, el tamaño del glóbulo rojo no alcanza a tener el tamaño que tiene que tener. También, de acuerdo al color, podríamos decir que es una anemia hipocrómica. ¿Qué quiere decir? Que una anemia donde hay menos cantidad de hemoglobina, que es la que le da el color, por tamaño, o sea, no por número de glóbulos rojos, sino en base al tamaño del glóbulo rojo. Es una anemia hipocrómica. Ahora, puede ser hipocrómica normocítica, quiere decir que el tamaño de los glóbulos rojos es normal, pero tiene menos cantidad de hemoglobina. Hipocrómica microcítica, o sea que tiene menos cantidad y encima son más chiquititos, que es lo más lógico. Y una anemia hipocrómica macrocítica, o sea que el tamaño sea más grande, pero están menos llenos de hemoglobina. Eso puede tener que ver con la dificultad para la síntesis de hemoglobina. Normalmente la hipocrómica te va a dar porque le falta hemoglobina y podría estar relacionado con cualquiera de estas circunstancias, o sea, normocrómica hipocrómica, macrocítica hipocrómica, en fin. O sea, son dos cosas distintas. Una cosa es el tamaño y otra cosa es la cantidad de hemoglobina que tiene. Otra es la anemia ferropénica. La anemia ferropénica es una anemia donde hay menos cantidad de glóbulos rojos funcionales porque hay menos cantidad de hemoglobina, porque hay menos cantidad de hierro, porque tiene problemas con la nutricionales, o sea, le falta hierro al animal. Entonces, ferropénica. Entonces, normalmente una ferropénica generalmente va a ser una anemia microcítica hipocrómica. O sea, falta el pigmento, e hipocrómica, y microcítica porque los glóbulos rojos están menos llenos de hemoglobina. O sea, son más chiquititos y tienen menos cantidad de hemoglobina. La anemia perniciosa es la anemia causada por una deficiencia de vitamina B12.
perdón, antes de avanzar con esto. La anemia ferropénica es bastante común en los lechones. ¿Por qué? Porque los lechones nacen con poca reserva de hierro en el hígado. Entonces lo que se hace, que tiene una capacidad de crecimiento por la genética ahora muy acelerada, y entonces enseguida entra en una anemia ferropénica. Lo que se hace es, apenas nacen, se les suministra hierro y de esa manera se resuelve el problema de la anemia ferropénica. La anemia perniciosa dijimos que tiene que ver con la deficiencia de vitamina B12, que puede ocurrir porque en la ingesta hay poca cantidad de vitamina B12, o puede ocurrir por otro tipo de problema. La vitamina B12 se absorbe a nivel intestinal, pero para que se pueda absorber tiene que estar unida a un factor que se llama factor intrínseco. El factor, ¿cómo? Ah, no tengo el micrófono abierto. El factor intrínseco es un factor que se secreta en estómago, o sea, es un componente del jugo gástrico. Y ese factor intrínseco se une con la vitamina B12 para que pueda ser absorbida. Si no, no se puede absorber. Entonces, ¿por qué podés tener una anemia perniciosa? Supongamos porque el animal ha estado, y hace mucho tiempo que viene, con vómitos. Entonces, esos vómitos hacen que se pierda el factor intrínseco y disminuya la capacidad de absorción de la vitamina B12. ¿Qué pasa en las personas que son bulímicas? O sea, que se provocan el vómito, termina con una anemia perniciosa. Puede haber una anemia aplásica idiopática, que sería por un tumor de médula ósea. Hay aplasia, quiere decir que no se sintetizan, no se producen los glóbulos rojos directamente. Puede haber una anemia hemolítica, o sea que hay alguna sustancia que produce la pérdida de la hemoglobina del glóbulo rojo. La hemólisis es cuando el glóbulo rojo pierde hemoglobina, pero la pierde con o sin ruptura del glóbulo rojo. A veces porque se alteró la permeabilidad de la membrana, entonces la hemoglobina sale, porque por supuesto que hay más concentración adentro que afuera, entonces tiende a salir. Sale la hemoglobina y queda disuelta en el plasma. Y otra puede ser por destrucción del glóbulo rojo. Lo que genera, o lo que generalmente produce una anemia hemolítica, son sustancias tóxicas, como por ejemplo el veneno de algunas víboras, como la yarará, la coral, produce anemia hemolítica. Y también la anemia hemolítica que se produce de los recién nacidos, de los potrillos, cuando ha estado en contacto la sangre del potrillo con la sangre de la madre, y son de dos grupos sanguíneos diferentes que se rechazan entre sí, y entonces cuando ha pasado una cría generó la respuesta inmunitaria. Cuando viene la segunda cría de esa misma madre con un potrillo que tenga el mismo grupo sanguíneo que el anterior, como normalmente que hay posibilidad de que esté en contacto la sangre fetal con la sangre materna genera anticuerpos contra esa sangre, contra los glóbulos rojos, los antígenos que tiene en la pared del glóbulo rojo, los antígenos, bien digo, en la pared del glóbulo rojo. Entonces, la madre produce anticuerpos. Cuando va a volver a quedar preñada de otro potrillo que tenga ese mismo grupo sanguíneo, lo que hace es, con el calostro le pasa un montón de anticuerpos. Entonces, esos anticuerpos que recibe con el calostro la cría, le destruyen los glóbulos rojos, los propios glóbulos rojos. Que habría que hacer, por supuesto, no darle calostro. Habría que hacer una prueba de histocompatibilidad antes de que llegue el momento de darle de mamar. Profe, Perdón, ¿y sí. puede llegar a una muerte del potrillo? Por supuesto, se llama anemia de los potrillos recién nacidos y te lleva a la muerte, claro. Claro. Hay hemólisis ahí, ¿no es ¿Y la cierto? muerte claro. ¿Y muerte de la madre también? No, ¿O la solamente madre el no. potrillo? No, de la madre no, el problema está en la cría. En humanos pasa también con el RH positivo y el RH negativo. Pasa más o menos algo así, pero en humanos sí que hay riesgo de pérdida de la vida, o sea, hay riesgo de aborto. ¿Por qué? Porque la placentación en la mujer es hemocorial, está muy cerca y le pasa anticuerpos vía placentaria. Entonces ahí sí que hay riesgo de la pérdida de la gestación. En cambio, los potrillos no. Esta anemia de los potrillos recién nacidos es una anemia hemolítica, ¿no? Se destruyen los glóbulos rojos, verdaderamente. ¿Profe? ¿Sí?
¿Podría repetirme la anemia normocrómica? Que el color está bien de los glóbulos rojos. Quiere decir que la cantidad de hemoglobina está bien. No hay problema. ¿Y eso cómo causaría una anemia? O Porque sea, por tener normalmente, menos porque, cantidad de glóbulos rojos. claro, claro, puede haber menos cantidad de glóbulos rojos por un problema de que hubo una hemorragia, por ejemplo. ¿Eh? O sea, una anemia anémica es normocrómica. Estas pueden combinarse, eso es lo que yo dije en principio. Recuerden que estas puede haber combinación. Puede haber una anemia anémica normocrómica, una anemia anémica microcítica, una anemia anémica hemolítica, qué sé yo. O sea que faltan glóbulos rojos porque, no, hemolítica no, porque si no tendría que haber ahí hemoglobina en sangre. Una anemia anémica, pero porque, por una hemorragia o porque no se sintetizaron, no se produjeron glóbulos rojos directamente. ¿Está bien? Bien, prof. ¿Puede ser que también exista una anemia citotóxica? Bien, sí señor, cuando la anemia, en realidad, sí, es una anemia citotóxica, no la puse acá, que eso es cuando hay intoxicación, pero en general uno la nombra más dentro de las hipoxias que dentro de las anemias. Mira, acá la tenés, la hipoxia histotóxica. Bueno, vamos a las hipoxias. Y acá cuando charlemos de esto va a explicar lo de la anemia que vos querés decir. La hipoxia es una disminución del aporte de oxígeno, de la presión parcial de oxígeno, pero en el tejido. La hipoxia puede ser una hipoxia hipóxica, porque directamente falta oxígeno en el aire inspirado, en los alvéolos, entonces falta oxígeno en la sangre y va a faltar oxígeno en los tejidos. El aporte de oxígeno está disminuido. Puede haber una hipoxia por éstasis o isquémica, es decir, si por una obstrucción parcial de un vaso sanguíneo o total de un vaso sanguíneo no le llega sangre a esa zona, se consume el oxígeno, entonces se produce una hipoxia por éstasis o isquémica. Puede haber una hipoxia histotóxica, y acá vamos. Esos son los casos de intoxicación con sustancias que no permiten que la hemoglobina pueda estar funcional. Entonces la cantidad de oxígeno que se lleva es mucho menor. Por ejemplo, las intoxicaciones con monóxido de carbono, esa sería una anemia histotóxica. Puede haber, bueno, no se me ocurre otra. Y puede haber la hipoxia anémica, o sea, las hipoxicadas finalmente te llevan a una disminución del número de glóbulos rojos. Esa sería una hipoxia, perdón, anémica, porque faltan glóbulos rojos. Otro tema que nos quedó colgado, todo esto no lo habíamos visto, ¿no es cierto? Porque ya a mí se me confunde lo que vemos acá con lo que veo allá en Chamical. Esto no lo habíamos visto, ¿no? No, profe, todavía no. Bueno, los grupos sanguíneos. Este es un modelo de grupo sanguíneo de humano. Esto sirve para entender cómo funciona, pero en los animales es distinto. En los humanos, sobre la membrana del glóbulo rojo, vamos a ver si podemos dibujar, sobre la membrana de un glóbulo rojo, supongamos que este es un glóbulo rojo. Sobre esa membrana hay hay antígenos, que son los antígenos que reconocen a cada individuo. Son los antígenos de membrana, que sería el complejo, parte de lo que sería el complejo mayor de histocompatibilidad, el antígeno humano, que lo habíamos, el AGH, ¿se acuerda que lo vimos cuando vimos inmunidad? Es algo que es propio de ese individuo y no de otro, ¿no es cierto? Normalmente, supongamos que este fuera el antígeno A. Bueno, los que tienen sangre del grupo A es porque tienen ese antígeno, pero esos tienen anticuerpo contra el B. Los que supongamos que, no me acuerdo ahora con qué fue que lo hice, supongamos
otro glóbulo rojo que tenga un antígeno diferente, el antígeno B. No, acá estoy haciendo lío, espérate. Supongamos que tenga el antígeno B. Ese antígeno B, que lo tiene ahí en la membrana del glóbulo rojo, es diferente que el antígeno A, pero este individuo tiene anticuerpos contra el A. O sea, tiene el antígeno B y anticuerpos contra el A. Este tiene el antígeno A y anticuerpos contra el B, circulando. O puede ocurrir que sea un glóbulo rojo. Me cambio de color, pensé un cachito. No. Un glóbulo rojo que no tenga ningún tipo de antígenos. Ese glóbulo rojo que no tenga ningún tipo de antígeno, lo vamos, bueno, no me sale, hice lío. Ya vamos. Puede tener, no tiene ningún tipo de antígeno. Entonces, ese glóbulo rojo que no tiene ningún tipo de antígeno lo vamos a llamar cero. O puede ocurrir que haya un glóbulo rojo que tenga antígenos, A, pero también tenga antígenos B. Entonces lo vamos a llamar AB. Pero este no tiene anticuerpo contra nadie, porque tiene los dos antígenos, tiene el antígeno A y tiene el antígeno B. Entonces no tiene ningún tipo de anticuerpo, porque si no, por supuesto que si tuviera algún tipo de anticuerpo, tendría bastantes problemas, porque se autodestruiría. ¿Está bien esto? ¿Lo entendieron? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces, cuando tiene antígeno A, tiene anticuerpos contra el B, y a este lo vamos a llamar grupo A. Cuando tiene antígeno B, tiene anticuerpo contra el A, y lo vamos a llamar grupo B. Y los que tienen antígeno A y B no tienen anticuerpo contra nadie. Y los que tienen, y otros que no tienen ningún tipo de antígeno, tienen anticuerpo contra el A y anticuerpo contra el B. Entonces, cuando uno dice, bueno, a ver quién puede dar sangre a qué. El A, por supuesto que le puede dar sangre al A, no tiene problema. Pero el A no le puede dar sangre al B porque tiene anticuerpos contra el B. Y el B, perdón, porque el B tiene anticuerpos contra el A. Y el A tiene anticuerpos contra el B, pero eso no sería tanto problema. El mayor problema es que yo meto un antígeno A, que este no lo tenía, y este tiene anticuerpos contra el A, y a su vez se va a estimular toda la cadena para la producción de linfocitos T, citotóxicos, contra los glóbulos rojos que yo le metí del A. ¿Está bien? Entonces no se puede. Ahora, ¿el A le puede dar al B, a la B? Claro que sí, porque el AB no tiene anticuerpo contra nadie. Reconoce a los dos antígenos como propios. Entonces, el A le puede dar a la B, sin problema. Lo que no le puede dar al cero, porque el cero va a reconocer cualquier antígeno como extraño y va a generar anticuerpos contra ese antígeno. Entonces, él no le puede dar a nadie, al cero no le puede dar. Ahora, el B pasa lo mismo, al A no le puede dar. Al B sí le puede dar, y a la B también. Lo que no le puede dar es al cero, porque este no tiene ningún antígeno, o sea que tiene anticuerpo contra A y contra B. El AB no le puede dar a nadie, porque si le da al A, el A va a reaccionar contra los antígenos B. Si se lo da al B, el B va a reaccionar contra los antígenos A que tiene ese glóbulo rojo. A la B se le puede dar, y por supuesto que sí, porque es lo mismo. Y al cero no, porque el cero no tiene antígeno, por lo tanto tiene anticuerpo contra A y contra B. Entonces, nos quedaría el grupo cero. El grupo cero no tiene antígeno, entonces sus glóbulos rojos pueden dárselo al A, que no le va a hacer nada, o al B, que tampoco le va a hacer nada, a la B, que tampoco le va a hacer nada, y al cero, por supuesto que sí.
Por lo tanto, el 0 se dice que es el dador universal, porque le puede dar a cualquiera. Y el AB es el aceptor universal, porque a la B le puede dar el A, el B, el AB o el 0. Cualquiera le puede dar. Entonces el AB es el receptor o aceptor universal. Y el 0 es el dador universal, le puede dar a cualquiera. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. En cuanto al RH, profe, sería el 0 negativo, el dador universal. Claro, el RH es otro factor más que se descubrió en el mono Rhesus, de ahí viene la palabra RH, y que vos lo podés tener o no lo podés tener. Si vos tenés el RH, sos RH positivo. Vamos a ponerle que el RH le vamos a poner color verde. Es otro antígeno extra, sería el antígeno RH. Si vos lo tenés, sos RH positivo. ¿Por qué? Porque a vos te hicieron la prueba con el anticuerpo y te dio que tenía el antígeno RH. Por eso se dice que sos RH positivo. Muy bien. El RH positivo tiene el antígeno, pero no tiene anticuerpo. Entonces, ¿puede recibir de cualquier RH? Y por supuesto que sí. Pero no le puede dar a ningún RH negativo, porque como tiene el antígeno, los RH negativos tienen anticuerpo contra el RH. Entonces, van a reaccionar y van a destruir a esos glóbulos rojos. Y aparte va a reaccionar generando una respuesta de los linfocitos T citotóxicos, un clon de linfocitos T citotóxicos que van a destruir a todos los glóbulos rojos que te va a producir una anemia hemolítica. ¿Está bien? Solo puede recibir el que es RH negativo, que no tiene el antígeno, pero tiene anticuerpos, solo puede recibir uno que sea RH negativo. No puede recibir de ningún otro porque va a generar anticuerpos y va a destruir a todos los que sean RH positivos. Por lo tanto, el 0 RH negativo es el dador, verdaderamente el dador universal, porque le puede dar a todos los grupos sanguíneos y a su vez a todos los que tengan factor RH también les puede dar, porque no tiene anticuerpo contra ninguno de ellos. En los animales, esto en realidad no es así, porque lo que no tienen los animales son anticuerpos. ¿Tienen antígeno? Sí tienen antígeno, pero que no tienen esos anticuerpos. Y hay más cantidad, más variedad de grupos sanguíneos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Un animal le puede dar sangre a otro animal por primera vez? Y sí, porque la primera vez que le dé sangre, no va a tener, ese animal no tiene anticuerpos como para destruir esos glóbulos rojos. Porque no tenía anticuerpos preformados, entonces no va a haber problema, no le va a destruir. Ahora, no le podemos dar la segunda vez porque sí va a haber reaccionado contra esto y en una segunda oportunidad va a tener ese clon de células dispuesta a reaccionar contra ese antígeno de ese grupo sanguíneo diferente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y la primera vez vos le va a dar una transfusión de sangre, con cualquiera no va a pasar nada, pero la segunda vez va a tener que controlarla. Entonces se hace lo que se llama una prueba de histocompatibilidad. Se pone un poquito de sangre en un portaobjeto, un poco de sangre de uno, del dador y del aceptor, se lo revuelve con un palito, con un escarbadiente, y ve si se agruma es porque ha reaccionado, ha generado anticuerpos y ha producido la precipitación de los glóbulos rojos que le va a dar, no le puede dar sangre. Y si no pasa nada, se la puede dar. La primera vez, la segunda vez va a tener que hacer la prueba de nuevo. Porque si no eran del mismo grupo, bueno, ahí va a haber reaccionado y te va a generar los problemas que estamos diciendo. ¿Está? ¿Alguna duda? Profe, Sí. en el caso de un perro que tuviera el grupo 0, digamos, ¿se le podría dar una vez del A y una vez del B? Si es grupos, O sí, como es grupo 0, no tiene antígeno. Entonces vos le podés dar a cualquiera, no tenés problema.
pero solo puede recibir de otro que sea igual que él. No puede recibir de cualquiera. ¿Está bien? Claro, pero me refiero, si la primera donación es con el grupo A, genera anticuerpos para el A, pero después se le podría hacer una con el B, o también haría anticuerpos para ese. No, 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 va a ser cualquiera de los otros grupos, el, el cero le puede dar a cual. No, no te entendí, a ver, repetime bien la pregunta. Así sería el caso. Si un perro necesita sangre y su grupo sanguíneo es cero, Sí, es la primera transfusión de sangre que le van a hacer, entonces no tiene anticuerpos. eso Y es. se Sí, le, ya está, ya está. Ya te entendí. supongamos que la primera vez se le da del grupo sanguíneo A. Y el La otro es segunda B. vez no podría ser A, pues ya tiene los anticuerpos. Claro, Pero se le podría exactamente. dar una segunda vez con uno B. Ah, bien, gracias. Claro. O sea, exactamente. O sea, la primera vez no va a pasar nada, pero ya como estuvo expuesto a esos antígenos, de esos glóbulos rojos que no son de su mismo grupo sanguíneo, para una segunda vez ya tiene todo el clon de linfocitos T citotóxicos para destruirlo. Así que ahí nomás te va a producir una destrucción de los glóbulos rojos. No lo podría hacer. Tendría que hacer, para eso se hace la prueba de histocompatibilidad previa. ¿Está bien? Bien, bien, gracias. Bueno, chicos, y chicas y chicas, me cansé. Terminamos la reunión, yo creo que ya está